Muy buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a un salmantino, sacerdote, músico, doctor en filosofía y en teología y sobre todo fundador de un movimiento posconciliar que se llama ATSIS. Él se llama José Luis Pérez Álvarez y estamos aquí en la sede del movimiento ATSIS para hacerle esta entrevista. Don José Luis, buenos días. Buenos días. Es un placer. Igualmente. ¿Cómo surge ATSIS? Bueno, Eres el fundador de ATSIS, aunque a ti te gusta que te digan iniciador. la palabra fundador me parece que es demasiado. Fundador, fundamento es Jesús, es el Espíritu, los demás somos instrumentos del Señor, cualquiera sea el momento en que entramos en un momento de la Iglesia. Pero también hace falta los instrumentos. Lo que pasa es que el Señor también se sirve de alguien para que empiece y empuje. Pues llamémosle iniciador y tal, pero vamos, si decimos fundador, con tal de que salvemos el sentido, las palabras no es problema. Bueno, yendo a esto, nos colocamos en pleno concilio, en mitad de los años 60, y ya sabemos nosotros el cambio que la década de los 60 promueve en la sociedad, sobre todo en la sociedad europea, entre los jóvenes en el mundo universitario, en el mundo del trabajo, el afecto al marxismo también como instrumento de cambio y sobre todo a nivel de fe la gran experiencia del Concilio Vaticano II. Con lo que el Concilio Vaticano II fue no solamente en los documentos, sino en el acontecimiento. ¿Qué edad tenía usted cuando, en esa época? Cuando empezó ATSIS, yo tenía 30 años. 30 años. Pero en el concilio... El concilio empezó en el 62. 62, terminó en el 65. Yo me ordené en el 62, en el año del concilio, en Italia. Yo estudié filosofía y teología en Italia. Y ¿Era usted salesiano en aquella época? Yo era salesiano. ¿Sigue siendo salesiano, por cierto? Cuando el movimiento adquirió su reconocimiento eclesial, como ya se iban ordenando sacerdotes dentro del movimiento, en el movimiento reconocido por la Iglesia, algunos de los que seguíamos jurídicamente siendo salesianos, aunque con todos los permisos estábamos fuera de la congregación, pues vimos que era necesario, también de acuerdo con los obispos, sobre todo el cardenal Tarancón y tal, que la situación jurídica de los curas se igualase. Y entonces nosotros, 7 salesianos estaban conmigo, pues pasamos de ser salesianos a ser incardinados en diócesis, donde el movimiento también estaba reconocido. O sea, que cada cual se incardinó en la diócesis... En una de las diócesis donde estaba. ¿Usted en Madrid? ¿O tú en Madrid? Yo en Bilbao. Porque el movimiento surgió en Bilbao. Ah, sí. Sí. Yo pensé que había surgido en Madrid. No, el movimiento surgió en Bilbao, lo que pasa es que se extendió enseguida y en Madrid también tuvo mucho auge, sí. Y luego Tarancón, como presidente de la Conferencia Episcopal entonces, pues nos ayudó bastante en temas jurídicos, en temas tal. Hasta que ya en los años primeros 90 el tema pasó a Roma y ya pasamos al reconocimiento jurídico pontificio, porque ya el movimiento estaba extendido por América Latina y por otras naciones. O sea, que ahora dependéis directamente de Roma. Si el movimiento desde el 97 es una asociación de fieles de carácter pontificio, reconocido por Roma, con estatutos romanos, etc. ¿Pontificio Consejo de Laicos o vida religiosa? Consejo de Laicos. Consejo de Laicos. Porque el Papa Juan Pablo II nombró una comisión especial en el Consejo de Laicos, incluyendo a algunos sacerdotes romanos de la congregación de los obispos, para aquellos movimientos nuevos que tuvieran sacerdotes incluidos. Pero asociación de fieles, que es el estatuto jurídico que se ha dado a todos los nuevos movimientos. Incluso algunos que antes eran pues institutos seculares, por ejemplo las teresianas, pasaron a ser asociación de fieles, recuperaron... El Opus Dei, que pasó a ser prelatura personal. El Opus Dei pasó a ser prelatura personal, fue otra cosa distinta. Y ha habido otros movimientos que han sido reconocidos como vida consagrada, con nuevos estatutos, por la Congregación de Institutos de Vida Consagrada.
¿Cómo surge Atsis? ¿O por qué? ¿Cuál es el clic que hace que tú y algunos otros salesianos decidan en un momento, en aquella época, Primero, la pastoral de los colegios terminaba cuando los jóvenes realmente empezaban a ser jóvenes. 16, 17 años, en las escuelas profesionales un poco más tarde. Entonces, una preocupación fue que no se puede abandonar una pastoral de juventud cuando llega el momento crítico realmente en el que la juventud tiene que abordar la problemática de una vida inicialmente adulta e insertarse en ambientes tan seculares como ya se iban percibiendo entonces. Había que continuar esto a través de movimientos, a través de trabajo en centros juveniles, a través de asociaciones que las congregaciones tenían, a través de las parroquias con una nueva concepción del laicado, etc. Pero para esto había que preparar jóvenes. O sea, los jóvenes tenían que ser protagonistas de esta iglesia joven que quiere abordar una presencia entre los... O sea, jóvenes que predican a jóvenes. Jóvenes que son fermento en medio de los demás jóvenes, en el mundo universitario, en el mundo del trabajo, en el mundo del asociacionismo juvenil, cristiano o no cristiano. Entonces, la formación de dirigentes fue la primera idea. Hacer 10 días de cursos de formación de jóvenes de 18 años para arriba, mayores, por toda España. Estos cursos llevaban a formar grupos. Estos grupos llevaban a insertarse en los ambientes de las distintas ciudades o mundos universitarios, etc., a crear proyectos de acción, de formación, de testimonio cristiano, de militancia activa, etc. La formación, la palabra dirigentes hoy suena un poco extraña, pero entonces en aquella sociedad era una palabra que se empleaba tanto a nivel industrial, a nivel laboral, como a nivel cristiano. A nivel de acción católica, de todos los que movimientos. luego nosotros al cabo de 1 o 2 años la cambiamos por la palabra ser fermento, para no parecer que estamos formando una élite así especial, sino un fermento. Sal de la tierra, fermento. Bueno. 64 empezamos. El 67, con los más mayores, de 21, 22, 23 años, hicimos un cursillo en Vinuesa especial para profundizar en la identidad de lo que queríamos hacer. Aquel cursillo de 10 días fue muy importante porque ahí se enraizó la idea de que Atsis, bueno, en el 64, apenas terminado el primer encuentro, los jóvenes en Bilbao se dieron un nombre. Yo les propuse varios, entre ellos Atsis. Atsis es una palabra latina que quiere decir estés presente. Del verbo atsum, cuando nos llama el obispo, por nombre atsum, aquí estoy. Aquí estoy. Atsis es subjuntivo y exhortativo. O del profeta, ¿no? Claro, estés presente. El ser Atsis, 67, es una vocación, no solo es una actividad. Es una vocación que da sentido y configura mi vida a través de los años, a través de los compromisos, a través de las pertenencias, a través de cualquier situación humana. Yo quiero servir a Jesús estando presente, haciéndole presente en el mundo en que estoy. Sea hombre, sea mujer, sea célibe, sea casado, sea cura, sea segador. Cualquier estado y situación humana es vocación. Por consiguiente, ya la concepción vocacional no excluye de pertenencia ningún tipo de condición humana, las incluye. Segundo, Atsis no es una presencia simplemente personal. Lo es personal, pero lo es con otros. Comunidad. O sea, forman comunidades. Comunidad. Pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades que tienen su significatividad
tienen sus proyectos, tienen su inserción eclesial. ¿Esas comunidades viven en común? Eso ya, en la vida en común viene 10 años Después. más tarde. Al principio la comunidad, pues es una comunidad de vida, comunicación de vida, de fe, reuniones de fe, una comunidad de celebración, Eucaristía, año litúrgico, una comunidad de compromiso solidario, una comunidad de comunicación también de bienes. ¿Quiénes están en ese primer momento? Pues en ese ¿Estás primer momento estoy yo. Bueno, claro, el primer momento dura desde el año 64 hasta el año 73, más o menos, son 9, 10 años. Hay otros... De maduración, digamos. De maduración, de crecimiento, de ir incluyendo elementos que luego se consolidarán, pero son elementos que van entrando uno detrás de otro, ¿no? Como un puzzle. Hay unos 7 salesianos conmigo, que luego algunos quedarán en el movimiento, alguno y es obispo, por ejemplo, en Loja, Julio Parrilla, obispo de Loja, estuvo José Ramón Urbieta. ¿Loja es dónde? En Ecuador. Ecuador. Es también el encargado de Cáritas de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este lo he hecho obispo hace 2 años. O sea que ya tenéis un obispo. Sí, bueno, tenemos la iglesia. Bueno, y el movimiento también. Sí, bueno, como me dijo algún obispo de la Conferencia Episcopal, la iglesia tiene mucho cuidado a quien hace obispo, sobre todo si pertenece a movimientos. De modo que os hayan elegido a Julio es señal por parte del Vaticano de que tiene mucha confianza en vosotros. Lo bueno es que nosotros ya llevamos un montón de años dependiendo del Vaticano. O sea, si no nos conocen el Vaticano, ellos nos van a conocer. Estaba también José Ángel Urbieta. José Ramón Urbieta. José Ramón Urbieta. José Ángel Urbieta fue vicario. Sí, ese fue vicario. José Ramón, que José Ramón Urbieta era delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis de Madrid. Por eso se hizo muy conocido en Madrid. Claro. Yo recuerdo los materiales de la delegación. De los APJs, de las reuniones, de todo eso, sí, y tal y igual. Sí, verdad. Aquí teníamos comunidad en San Blas, teníamos comunidad en el Pozo del Torre del Mundo. Y estamos ya hablando de los años 80, ya. Estamos hablando ya hasta los años 80. Yo Pero pues, al final esas comunidades empezaron antes, en los años 72, 74, ya empezamos en Madrid. ¿El espaldarazo viene en Madrid a través de Tarancón o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿El movimiento...? No, el movimiento sigue muy vinculado a los obispos donde está. Tarancón, evidentemente, en determinados momentos tiene un protagonismo por ser el presidente de la Conferencia Episcopal y favorecer, yo le informaba siempre, para que los demás obispos donde estábamos, pues si salía el tema y la cosa, que al presidente no le cogiera así, digamos, al margen de toda la realidad, ¿no? El tema jurídico, él nos auditó, me recuerdo una charla, era un hombre genial. Dice, mira, José, hay 3 cosas, yo sé que trabajáis muy bien, que rezáis, que estáis muy bien, estamos muy contentos, pero hay 3 cosas que tenéis que tener cuidado por la Iglesia. Primero, ¿quién manda? A la Iglesia no le gusta dialogar con colectivos. Quiere saber quién es el responsable. Por si surge cualquier cosa, llamarle y decirle. Porque a la Iglesia dialogar con colectivos no le gusta. Segundo, conocía bien, ¿eh? Sí, igual. Sí. Además, con su purito siempre. Qué bonito. Vosotros seguís determinando la comunidad, votar en la comunidad, tomar las decisiones en la comunidad. Pero tener delegados, así, para tener una representatividad. O sea, no tanto asambleario cuanto... Las dos cosas. Representación. Las dos cosas. Las dos cosas. Así seguimos siendo. Segundo, ¿de quién son los curas? Los curas son la mano de obra de la Iglesia. Esto hay que clarificarlo. A ver cómo conseguimos que sean curas atsis y al mismo tiempo que sean curas incardinados en las iglesias locales. Las diócesis. ¿Y esos 3 consejos los seguisteis? La tercera, ¿de quién es el dinero? Bien. Vosotros ir por lo civil.
las propiedades, las casas y tal. Esto Os ya aconsejó ir por lo civil también. Ya no es la primera vez por que lo civil. a Mensajeros de la Paz, al Padre Ángel, también aconsejó ir Por lo civil. Vete de parte mía, me dijo a José María Díaz Moreno, el canonista el jesuita. canonista jesuita, que era el canonista del orden episcopal, de mi parte, y le di, hablas con él, él te dirá lo que tienes que hacer. Porque claro, nosotros no teníamos personalidad jurídica. Claro. Entonces, no teníamos personalidad jurídica eclesial, ni tampoco una personalidad jurídica eclesial que pudiera estar reconocida en lo civil, para que lo que es de todos pueda estar jurídicamente constatado que es de todos. Y ya hicisteis un Entonces, catorcito. lo primero que hicimos fue hacer unas asociaciones civiles provinciales para que los bienes, todas sean monazis, para que los bienes estuvieran a nombre de esas asociaciones, y luego una federación nacional. Todo eso desaparece cuando llega el reconocimiento jurídico pontificio, porque ya pasamos al Ministerio de Justicia como una realidad eclesial y ya no pasa nada. Pero bueno, Tarancón me ayudó mucho en momentos así determinados, porque cada obispo era muy respetuoso, quería mucho Asis, pero era respetuoso, y sobre todo cuando empieza la vida en común, esto es una cosa que tiene los curas, muy bien nos ordenaban, pero bueno, vamos a ver esto cómo funciona, el futuro. ¿Cuándo es el momento que dais el paso a porque ahora, por lo que yo tengo entendido, vivís en comunidad, y es una comunidad de consagrados, claro, y de laicos? Cada 6 años determinamos hacer una asamblea para revisar el contenido de la identidad y tomar objetivos para ese año siguiente. En el 73 nosotros aprobamos el primer ideario ASIS, luego te daré algún material. Que no es el credo. El credo, el primer ideario ASIS lo preparamos del 71 al 73, aprovechando el mismo proceso que hicieron la Asamblea Conjunta de Curas, Obispos y Sacerdotes. Célebre Asamblea Conjunta. Con las proposiciones que se prepararon. Nosotros hicimos el mismo método, lo copiamos el método y lo hicimos. Entonces, cuando ya el ideario estaba ya hecho para ser votado por las comunidades y luego en la Asamblea, ser asumido, me pidieron la comisión de 3 hermanos que hacían eso, que hiciese una introducción. Y yo entonces hice el credo. Hice una introducción del credo, que lo tienes allí. Aquí es la hoja original del credo. Allí está, sí señor. Después le haremos una foto. Sí, el credo. Es un documento histórico. Ahí, lo encontraron en el archivo y lo pusieron ahí. El credo, Asis, entonces es como una introducción. Que yo lo hice un ratito allí en Bilbao, en mi cuarto, pero nunca tuve conciencia de que yo estaba haciendo algo que... El tiempo y la acción de Dios y el tiempo da dimensiones a las cosas humanas. El tiempo. Pero a mí me llamó la atención de que en la misma asamblea que hicimos aquí en Madrid, en julio del 73, donde se votó el ideario, el regulador era un canario. ¿El regulador le llamas al moderador? Al moderador de la asamblea. Era un chico segalar canario, muy majo, que ha muerto, tengo yo la biografía suya hecha, Andrés Domínguez. Y él dijo, bueno, vamos a recoger las votaciones que vienen de las comunidades. Porque los miembros de las asambleas, que eran los delegados de comunidades, algunos más, no votaban el ideario, sino traían las votaciones de las comunidades. Si había alguna duda, alguna cosa, sobre algún modo, lo que sea, la asamblea votaba. Y él dijo, el credo no se vota. Con razón. Dijo él. Nadie había dicho nada. El credo no se vota. 79, 84, todas las asambleas que ven entonces, ahora celebraremos el año que viene la 9ª asamblea, el credo no lo han tocado nunca los hermanos. Pues ahí está. Segundo nivel. Y los objetivos. Y el tercer objetivo era presencia en los ambientes, en los barrios y ambientes de pobreza. Y al estudiar la presencia en estos ambientes, porque claro, la mayoría de la gente eran universitarios, gente
de clase media bien, que había provenido de colegios, tal, que llevaban ya años, algunos llevaban pues eso, 10, 12 años en el movimiento, otros 8, 9, gente necesitaban el volverse hacia los pobres, el ir hacia los ambientes populares, hacia los barrios, hacia las periferias. Yo os conocí en los años 80 en Madrid, en el barrio Lucero, en una de las periferias de Madrid. Claro. Entonces, claro, a partir de ahí se votó ese objetivo, y uno de los medios para esos objetivos era ir a vivir en común con esa gente. Comunidades que seguís manteniendo hoy, ¿son comunidades mixtas, comunidades... Todas son comunidades mixtas, todas son comunidades mixtas. O sea, familias... Familias, curas, seglares, célibes, casados, todas son comunidades mixtas. O sea, incluso en nuestras comunidades hay gente que viven en comunidad, que están viviendo en la comunidad, porque son pobres, pues no tienen sitio, no son miembros ASIS del movimiento, pero son parte de la comunidad. En la comunidad, me imagino que lo mantenéis todo en común, absolutamente todo. Entonces, los bienes son todos compartidos. Todo lo que se tiene es comunitario, todo lo que se necesita es comunitario. Y los miembros, me imagino que cada uno tiene su profesión, su trabajo, su... Nosotros tomamos como opción, desde el principio, no tener estructuras propias de acción. No tener lo que se llaman las obras de cada... Eso, no tener obras propias. Obras propias. Colegios o guarderías o residencias o tal. Esto yo lo aprendí de los salesianos. Yo de los salesianos aprendí mucho sobre todo lo que no había que hacer. No porque estuviera mal, sino porque la comunidad, en los tiempos de secularidad y en los tiempos donde se va creando un estado social de bienestar, la Iglesia tiene que entender que su principal obra es la comunidad creyente, no tanto la obra de subsidiariedad, que está muy bien y que es necesario hacerla. O sea, dejar la suplencia, que ya no es tan necesaria. Claro. Entonces, el concilio nos hace cambiar también las claves de la presencia. Más que hacer una iglesia como competencia al mundo, cine católico, prensa católica, sindicato católico, partido político, De acuerdo, sí. la presencia de los cristianos en los ambientes, que de por sí son seculares. Presencia cristiana en la escuela, presencia cristiana en la prensa, presencia cristiana en la educación, presencia cristiana. Lo que se definía con aquella cristianos de presencia y cristianos de mediación. Claro, ahí está. Pero Atsis intuyó desde el principio que estas comunidades seculares, plurales, que asumen toda la realidad humana, no pueden quedar luego encerradas en una estructura de acción que, aunque tiene en sí su valor, es una forma de presencia que no responde tanto a la concepción de la especie de fermento del mundo. Pero que comentabas antes, ¿cuántos sois en la actualidad? ¿Cuánta gente estáis aglutinados en el movimiento? Pasando años, después la vida en común, vinieron la ordenación de sacerdotes, los matrimonios, vinieron un montón de cosas. Luego vino el reconocimiento jurídico. En el año 90 nos marchamos a América Latina. En 8 años estuvimos presentes en Chile, Valdivia, Temuco, Santiago, en Argentina, en Morón y en Florencio Varela, en el Uruguay, en Paso Carrasco, en Montevideo, luego después en Perú, en Bolivia, en Ecuador. A partir de la extensión, luego en Roma, porque en Roma abrimos comunidad, porque al ser ya romanos tenemos que tener una comunidad en Rumanía también. Entonces, a partir de ahí nosotros damos cuenta que el movimiento tiene que abrirse a otras formas de ser Atsis. No solamente lo que llamamos los hermanos de comunidad, sino que puede haber gente también que tienen carisma de presencia en el mundo, por los jóvenes, por los pobres, por la iglesia y tal y que cual, y a lo mejor tienen un proyecto autónomo de matrimonio o de trabajo o de tal, donde ¿por qué hemos de pretender que todos vivan en comunidad, globalicen toda su vida en la comunidad? Entiendo.
O sea, que Y lo han sería hecho. un segundo anillo como de simpatizantes, asociados. Asociados a ATSIS. Surgen también todos los que trabajan con nosotros en los proyectos voluntarios. Porque a mitad de los años 90 nosotros constituimos una fundación. Fundación ATSIS. De carácter internacional y también en América Latina. ¿Por qué hicimos la fundación? Pues porque llegó un momento en que nosotros nos dimos cuenta de que sin tener estructuras propias de acción, sí podíamos como comunidad responder a ciertos servicios y estructuras que se crearan tanto en la Iglesia como en las comunidades autónomas como en lo civil. Entonces nosotros como hicimos una fundación. Civil. Civil, claro, la fundación civil, Fundación ATSIS. Y presentamos a los ministerios, a las comunidades autónomas, a la Iglesia, a Bruselas, etc., proyectos para trabajar con juventud marginada, con hogares tutelares, con todo. Proyectos cuyas estructuras son del Estado o de la Iglesia, no nuestras. Y vosotros gestionáis. Pero nosotros proponemos el proyecto y ofrecemos las personas. Y una gestión a través de la Fundación de aquellos programas que la autoridad competente aprueba, que los subvenciona y que los controla. De esta manera, no tenemos estructuras propias, pero sí fomentamos el que haya servicios y estructuras necesarias en aquellos lugares donde no existen. O sea, que en esos 3 anillos estamos hablando de ¿cuántas personas? Unas 1.600. 1.600 personas. Extendidos por esos países que nos has dicho. ¿Cuántos curas? ¿Cuántos...? Actualmente seremos unos 55, 56 sacerdotes. En esta época... No nos interesan muchos más, no queremos clericalizar. No queremos clericalizar el movimiento. Fíjate, yo he estado... Perdona, ¿tenéis todos el mismo voz y la misma voz y el mismo voto en las asambleas? Todos igual. Sea clérigo o sea no... Todos igual. Puede ser moderador general, una hermana célibe casada, un cura seglar, un seglar, cualquiera. Moderador general, ya llamáis al superior general, digamos. O sea, nosotros tenemos, claro, cada comunidad tiene un delegado, elegido por los hermanos, cada 3 años. Luego, las comunidades están por regiones. Por ejemplo, en América, región andina, región tal cual, pues para tener una cierta coordinación las comunidades más cercanas. Y el movimiento tiene un consejo, que son los regionales y algunos consejeros más, elegidos cada 6 años por la Asamblea General, y un moderador general, que es la figura que el Código de Derecho Canónico pone a estas asociaciones de fieles. Que en este momento es... Gonzalo Espina, luego le saludarás. Que tú dejas de ser moderador general yo en a motu propio en el año 2001. 2001 yo... ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo. Primero, porque me di cuenta de que yo escribí una carta a la Santa Sede cuando ya logré la extensión del movimiento en América Latina, cuando logré el reconocimiento jurídico, digo, ahora ya aquí lo que hace falta es gobernar. Aparte de que yo siempre he insistido mucho de que el elemento profético es lo primero que tiene que tener que dominar un gobernante, no lo administrativo, lo profético. Para administrarse ya está la gente, ya sabe la gente. Los contables y los gerentes. Ya, claro. Profético. Bueno, entonces, yo digo, no es bueno que una institución cualquiera de la Iglesia, no estamos en la Iglesia, dependa de una persona. No es bueno esta mitificación tonta que se hace de los fundadores. Esto no responde ni al Evangelio, no llaméis a nadie maestro ni padre. Pues exige un poco contracorriente. Bueno, a mí... De todos los movimientos y de todas... El que vaya, el que tome el Evangelio realmente en serio, irá contra corriente. Porque al Evangelio no se lo lleva la corriente. O sea, que pusiste en marcha tu propia sucesión Entonces con naturalidad y normalidad. Yo escribí una carta a los hermanos miembros de la Asamblea diciendo, hermanos, yo creo que es bueno para todos.
Después, a mí me quedaba una asignatura pendiente por aprobar. ¿Por qué? Pues en la historia del movimiento Asis ha habido curas que han sido más curas para Asis que miembros, que hermanos de la comunidad Asis. Yo tenía que aprobar la asignatura de ser simplemente un hermano. No debe ser fácil, ni a lo mejor un poco más fácil para ti porque lo decides, pero para la gente, para... Yo he hecho más bien en estos 11 años, siendo simplemente un hermano, que en los 40 anteriores siendo lo que tú quieras decir. Sí, el jefe, fundador, el jefe, sí. La releche. ¿Por qué? Porque los hermanos se han ido haciendo adultos. Y cuando se han visto que se van haciendo adultos y que tienes que seguir siendo hermano, siendo adulto. Ver que tú lo estás haciendo desde adulto, ser hermano, es el mayor contributo que puedes hacer. Y una buena tesis. ¿Eso significa que eres menos conocido, esa falta de culto a la personalidad o que eres menos conocido que otros fundadores? ¿Viene por ahí la cosa? Nunca me he planteado yo esto. Si es que yo quiero ser conocido por aquellas personas a quienes mi conocimiento les puede repercutir. Es que ser conocido en ambientes donde tú no pintas nada, ¿a qué contribuye? Me refiero también a ambientes eclesiales, ambientes... Bueno, yo sé que en España soy muy conocido en muchos ambientes religiosos, eclesiales, pastorales, lo que sea, pero... A nivel mediático menos. Pero yo nunca ¿No te has prodigado mucho con los medios de comunicación? No, si alguien quiere, viene como tú y charlamos, pero yo no tengo yo... No te quieres hacer famoso ni hacerte una figura... No, yo, si PPC quiere hacer un libro mío, a él le corresponde hacer la propaganda, claro, porque es la editorial, claro, no a mí. Hablamos de que se nos va el tiempo. Tienes muchos libros, el último, Sendas de vida con los jóvenes, que acaba de publicar, está recientito, salido del horno, PPC. Sigue siendo tu carisma, sigue siendo, bueno, nunca ha dejado de serlo, ¿no? El encontrar salidas pastorales a la juventud. Yo creo que, bueno, yo cuando fui cura y estudié en Italia, mi vocación era la teología, la filosofía, la cátedra, la enseñanza. Yo no quería saber nada de jóvenes ni nada de esto. Quizá pues porque había estado metido siempre en un ambiente y mi seguridad estaba ahí. Cuando me mandan de profesor de teología dogmática a Salamanca, pues yo al cabo de unos meses de una eclosión me encuentro con los jóvenes en la ciudad que me cambió totalmente la vida. Yo dije, una ciudad tan levítica como este, con tanto cura, con tanta congregación, con tanta pontificia y no pontificia, y los jóvenes están abandonados, esto no puede ser. Entonces ahí empezó pues mi cambio. Yo tenía cientos de jóvenes en la ciudad, confesaba por todas las partes de la ciudad. Pero ibas, según me contaron, ibas itinerante. Tú ibas por la ciudad y te paraban, te conocían, claro, conocíamos, hablabas... hablábamos y quedábamos, no usábamos donde quiera. Yo no tenía ninguna casa, ningún sitio ni nada. Los bancos de la Alamedilla, la Plaza Mayor, o los bares de un barman que era amigo mío, joven y tal. El contacto. Aquello yo mismo era extraño a aquel fenómeno. O sea, yo aquel fenómeno no lo entendí nunca. Porque fue una eclosión tal de tanta gente que yo dije, ¿cómo es posible que esta gente con tanta hambre de relación, de comprensión, de amistad, de cariño, de Dios, pues pueda estar tan abandonada? Como oveja sin pastor. Oveja sin pastor. ¿Sigue siendo eso así? Entonces, llegó un momento en que yo ya, 65, ya dije yo quiero salir de aquí, porque los problemas de tensión que yo tenía en el teologado salesiano eran tremendos.
profesores de tal, que hablaban en contra, que el apostolado al margen de la obediencia es obra del demonio y tal, unas tensiones y de todo. Pero en el 65, en el verano 65, yo salí ya para Bilbao. Y todo fue providencial, porque en el 64 había hecho yo el primer encuentro con los de Asis de Bilbao, y el Señor no me dejó nunca a Bilbao. A mí me costó muchísimo salir, porque yo dejaba tanta gente joven allí, tanto mis padres también. Claro, que es tu patria chica. Claro, cuando le dije a mi madre, me voy, decía mi madre, no, hijo, tú no te vas, a ti te echan. Pero bueno, en marzo me llamó el obispo don Mauro Rubio. Y yo nunca había hablado con un obispo. Yo tenía 28, 29 años, era un chaval. Te he llamado, me dijo, porque te han acusado ante mí sacerdotes de la diócesis y otras personas. Que el Código de Derecho Canónico del 17 prohibía terminantemente confesar fuera del confesionario. Me han dicho que confiesas por las calles, a los jóvenes, y en la Alamerilla, y en la Plaza Mayor. Sí. Y ahora tú sabes que eso está prohibido. Yo pues no me he dejado. Pero usted llama para decirte que desde ahora en adelante sigas confesando el nombre del obispo donde te dé la gana. No me la digas. ciudad. Don Mauro. Mauro. El obispo es muy joven. Sí, sí, me recuerda muy... Y si tienes algún problema, aquí me tienes a tu disposición. Bueno, yo de los obispos te voy a escribir un libro entero de mis diálogos con ellos, la comprensión, la manera de llegar a entendernos. Porque aunque te ordenen sacerdotes así por la cara, mi gente no iba al seminario. Estudiaban en las facultades de teología, de Madrid, donde fuera, pero vivían en común en nuestras comunidades. ¿Ha cambiado el colectivo episcopal? ¿Lo has visto ir cambiando? ¿O no? ¿O se mantiene? Ya ahora, claro, últimamente yo con los obispos tengo menos relación. Respecto a los otros no han cambiado nada, todos son facilidades. Respecto a los, claro, una vez que ya tenemos estatutos de Roma, ya los obispos tranquilos, pues... Pero a mí los obispos de antes me parecían más lanzados, más tocados para el concilio. ¿Por qué ese...? Más digamos, abiertos, lo que decimos más ahora. abiertos. Sí, más dialogantes, más en contacto. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se le tiene miedo? Cuando hoy debería ser algo de suave, ¿no? Es pues, un obispo que sale, que... Nos hemos enrocado, Bueno, ¿no? los obispos, cuando los nombran y cuando los ordenan, no dejan de ser lo que han sido antes. Es decir, la trayectoria espiritual, el origen, la trayectoria espiritual y formativa que has tenido, te marcan también luego cuando tú eres obispo, claro, no cambias a... Y bueno, pues habría que pensar primero de qué cepa se elige realmente. Hay más buscar gente más fiel, segura. Y menos brillante, por lo tanto. O menos, y con ¿no? menos liderazgo. Menos capacidad de liderazgo. Pero con más certeza, más garantía de responder a una fidelidad establecida eclesial. Y de ahí viene quizás la falta de creatividad pastoral que abordas en tu libro. Es decir, Claro, estamos más marcados por la fidelidad de lo eclesial que por la fidelidad a la misión de la Iglesia, sierva del mundo. Si las claves que dominen son muy importantes, porque hay claves que te interpretan después muchas otras realidades. Si la cepa es así, las ramas y la uva será de determinada manera. La concepción que tengamos de Iglesia, la concepción que tengamos de reino de Dios, la concepción que tengamos de Dios. Porque es que creemos en dioses distintos. Hay cosas que no las vas a poner, pero te las digo. El problema es que creemos en dioses distintos, aunque tengamos palabras comunes.
sea, las palabras comunes designan El significados o realidades lenguaje es distintas. siempre ambiguo. Y el lenguaje es ambiguo porque es limitado. El lenguaje no expresa historias, traumas, sentimientos, procesos formativos. El lenguaje no es como el ADN, no te da tu identidad. El lenguaje es una realidad que tú vas adquiriendo después, por cultura, por formación, por relación. Pero incluso en el lenguaje me da la sensación de que estamos retrocediendo, es decir, cada vez conectamos menos con la gente joven porque utilizamos un lenguaje eclesiástico, una jerga que nos entiende. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de evangelización, podemos hablar de cosas muy distintas bajo la palabra evangelización. Y podemos hablar no solamente de realidades distintas, sino de sentimientos, de a prioris, de actitudes muy distintas. Para mí el joven no es una clientela que yo tengo que meter en la iglesia. Para mí el joven es una oportunidad que Dios me da para encontrarle. Para encontrar a Dios en el joven. Eso quiere decir salir a su encuentro. Claro. Al encuentro de Dios en los jóvenes. El mundo es el instrumento del que el Espíritu Santo se sirve para cambiar a la iglesia. Es verdad que la iglesia cambiará 2 siglos más tarde. Lo acaba de decir Martín, ¿no? Que llevamos 200 años de retraso al Claro, cardenal Martín. es que para aprobar la democracia tiene que pasar 1 siglo y medio. Y cuando Pío IX excomulga a Garibaldi y tal, en 1870, y a mitad de Italia, luego vendrá Pablo VI al cabo de 1 siglo dando gracias a Dios porque nos ha quitado los estados Pero pontificios. ¿no te duele que tardemos tanto? Eso es condición humana, porque la iglesia también es humana. Bueno, Pero en la medida en que la iglesia se fíe más de Dios y se haga más itinerante, sin sandalias y sin refajos, para penetrar en el mundo, dejará más libre al espíritu. Al espíritu le atamos las alas muchas veces. hay quien dice que estamos perdiendo la oportunidad, que ya nos está costando mucho conectar, lógicamente, pero que ya no seremos capaces de recuperar a estas generaciones jóvenes que... ¿Seremos capaces? Sí. Sí. ¿Eres Sí, optimista? Yo soy tremendamente optimista porque los jóvenes me han enseñado a ser optimista. Es decir, yo veo, hoy mismo, si aquí tenemos un proyecto de africanos, los sábados y los domingos por las tardes, esto se llena de negros, toda la casa. De africanos que vienen a aprender castellano, que vienen a aprender informática, que vienen tal. Hay unos 70 voluntarios, la mayoría jóvenes, hay otros también mayores, que están con ellos. Cuando yo veo a estos jóvenes con un negro, ahí todo afanoso enseñándole en el ordenador, enseñándoles castellano, chicas universitarias, gente, todas las salas, el salón, arriba, los comedores, todo lleno de grupos, aprendiendo castellano, aprendiendo informática, los abogados atendiendo los problemas que tienen, tal. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Y cuántos son creyentes? Yo digo, todos. Jesús no andaba preocupado cuando se juntaba a comer con prostitutas y fariseos y toda la chusma, entonces si eran creyentes o no eran creyentes. Solo si eran personas, ¿no? Porque Jesús estaba convencido de que Dios creía en ellos. O sea, que nosotros vamos buscando más al cliente que a la persona. Nosotros proyectamos la realidad de los demás desde nuestra realidad. Primero porque tenemos unas concepciones teológicas que no las hemos puesto en duda. ¿Y hay que ponerlas en duda? Muchas de ellas. Hay que ponerlas en duda para luego prescindir de ellas, no solo ponerlas en duda. Por ejemplo,
La Iglesia, que es la prolongación del cuerpo de Cristo, es el sacramento de Cristo, es decir, es su cuerpo. La Iglesia no tiene como misión fundamental, propia suya, salvar al mundo. La Iglesia tiene como misión significar en el mundo que Dios lo salva por Jesucristo. Ser signo. La significatividad, que es lo que le hace sacramento de Cristo. Una significatividad que en estos momentos está de capa caída. Es decir, tú Pues, hablas por ahí fuera de la Iglesia católica. La significatividad está toda dada por la naturaleza real del signo. Si yo soy signo, tengo significatividad. Si no soy signo, si el mundo habla un mal portugués, la Iglesia, cuando habla de nueva evangelización, no puede organizar grandes congresos para perfeccionar el alemán. Porque es que la gente no entiende el alemán. Habla un mal portugués. Ya en el lenguaje ya empezamos por no entendernos. Pero tan equivocados estamos. Es decir, No estamos equivocados, estamos distorsionados. Sí, pero por lo que dices está absolutamente distorsionados. Es decir, no veo la forma de reconducir esta situación. Estamos distorsionados. Porque luego la Iglesia, aunque andamos muchas veces así, dando palos de ciego, la gente es muy buena. Yo recibí una inyección profunda de eclesialidad, de amor a la Iglesia tremenda, en todo el proceso nuestro del reconocimiento jurídico en Roma. La de gente buena que yo me encontraba en aquellos despachos. La curia, arzobispos, cardenales. Pero yo les hablaba así como estoy hablando contigo. Y yo no encontraba dificultad. Me decía un arzobispo: padre, usted lo que ha fundado es el Arca de Noé. La vida comunista, todas las especies juntas. Digo, excelencia, fueron los únicos que se salvaron del diluvio. Se echó una carcajada. Vero ben trovato, sí señor. Claro, no me lo ha puesto a huevo. No, se lo dije yo porque... Es decir, gente con la cual tú eras un hermano que te encontrabas con otros hermanos. Ya. ¿Y eso es lo que se está perdiendo? ¿O eso es lo que tenemos que recuperar? Tenemos que recuperar el profetismo humilde. Me gusta esa definición. El profetismo humilde. De denuncia. De denuncia a través del amor, de la caridad. Tú puedes decir las cosas más claras y más evangélicas, pero decirlas cuando te las preguntan, porque es muy importante. No respondas a quien no te pregunte. Sí, porque no quiere... Cuando te das preguntas, cuando salen al huevo, te preguntan, lo dices. Con dulzura. Con dulzura, si además no dices cosas tuyas. El Papa le dice ofrecer sin imponer. Claro, si no dices cosas tuyas. Claro. Entonces, los jóvenes son jóvenes, y los jóvenes de siempre necesitan relación, y necesitan que alguien les escuche.